Ser podcast. Noche de muchísima incertidumbre. Por primera vez desde que empezó la guerra, al menos 2 personas han muerto en territorio OTAN, en Polonia, por los supuestos efectos de un ataque ruso. Digo supuestos efectos porque todavía no hay nada claro. No está claro si es un misil ruso perdido, si son los restos de un misil ruso interceptado y destrozado por los escudos ucranianos, y ni siquiera está claro a esta hora que lo que haya sucedido no sea un fallo en las defensas ucranianas. Pero los países que forman la OTAN y la Unión Europea están respondiendo esta noche con muchísima gravedad, sobre todo los bálticos, que insisten en que esto sería el inicio de una escalada muy peligrosa. Rusia niega estar detrás de este ataque, pero Zelensky, presidente de Ucrania, acaba de enviar este mensaje a Occidente. Los actos de terrorismo no se limitan a nuestras fronteras nacionales. Los misiles rusos han impactado en Polonia, han lanzado misiles sobre el territorio de la OTAN. Este es un ataque de misiles rusos contra la seguridad colectiva. Esta es una escalada significativa que tenemos que parar, tenemos que actuar. Vamos ahora con todo lo relacionado con este episodio muy incierto y de consecuencias impredecibles, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día en el que la parte socialista del Gobierno ha abierto la puerta a modificar la ley de libertad sexual. Lo ha hecho la ministra María Jesús Montero. Creo que se requiere estudiar esta cuestión y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas. Al menos 3 condenados por delitos sexuales han conseguido una reducción de sus penas de cárcel en aplicación de esa ley, que sin embargo el Ministerio de Igualdad de Unidas Podemos defiende. Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. El Gobierno hace su trabajo y lo hace muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. El Consejo General del Poder Judicial y juristas como las de la Asociación Temis ya habían advertido de estos posibles efectos perversos de esta ley. Otros cambios legales, el de la sedición y la posible reforma de la malversación, han marcado la sesión de control al Gobierno en el Senado. Nos van a repetir 1000 veces que esto es para mejorar la convivencia, cuando todos sabemos que es solo para mejorar la permanencia del que vive en la Moncloa. Critica el popular Javier Maroto. Los ministros han evitado pronunciarse sobre la posible reforma de la malversación, de la que el Gobierno intenta ahora desvincularse. Pone la pelota en el tejado de Esquerra. Creo que hay que ser quirúrgico en el debate, en la articulación de estas enmiendas. Esquerra, que sí confirma Rufián, que están trabajando en la reforma y negociando con el Gobierno. De salir adelante podría beneficiar a los independentistas procesados y también a los condenados a prisión por los ERE de Andalucía, a los que justo hoy la Audiencia de Sevilla ha dado 10 días para entrar en la cárcel. El consejero de Justicia andaluz del PP. Si no creemos lo que se recoge en la sentencia, pues entonces este país tiene un problema muy serio. Y me parece de verdad escandaloso que actúe de esa forma el Partido Socialista y que sea correa de transmisión el Ministerio de Justicia. Ha criticado en la SER así la posibilidad de un indulto. La Audiencia no ha esperado a que se resuelvan ni tampoco los incidentes de nulidad para ordenar la ejecución de la sentencia. Todo esto ha pillado al presidente Pedro Sánchez en Bali, en la cumbre del G20, donde hoy se ha reunido con el presidente chino, al que ha trasladado este mensaje. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado al presidente de China para que utilice su influencia como potencia estabilizadora para que Putin ponga fin a la guerra. Y la buena noticia del día es que la inflación se modera. Que se ha reducido en 1/3 desde el pico de julio, situándose en el 7,3% en el mes de octubre. Celebra la vicepresidenta Calviño, aunque el dato tiene un pero enorme. Los alimentos siguen disparados, han registrado una subida sin precedentes en los registros. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Isabel Morillo. Buenas noches, Morillo. Hola, Aymar. Pablo Simón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25... Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Con esta banda sonora va a llegar Sintiéndolo mucho a los cines el jueves. Una canción de Leiva y Joaquín Sabina para su documental, el de Sabina, que ha estado grabando con Fernando León de Aranoa durante 13 años. Un documental que, según el propio Sabina, le ha devuelto las ganas de volver a escribir, a componer, a girar. Una gira que empezará en 2023 con Leiva y en la que, por cierto, no le va a acompañar su histórico guitarrista Pancho Varona. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El propio Varona lo ha contado hoy en un breve comunicado. Dice que ha sido una decisión que ha tomado Sabina contra todo pronóstico, dice Varona. Bueno, contra todo pronóstico, que es el nombre de la gira. Creo que algo se veía venir desde que hace unos meses o un año y algo se rompió la banda sabinera, ¿no? que estaba formada por los antiguos, bueno, los antiguos no, por los músicos de Joaquín Sabina. En fin, los viejos buenos tiempos no volverán, por eso son viejos, pero siempre es más fácil hacer
acercarse a ellos cuando estás con quien los ha pasado a tu lado. Los que hemos crecido con Sabina lo hemos hecho también de forma irreversible con Pancho Varona y con Antonio García de Diego. Y uno respeta las decisiones del artista, desde luego, para seguir su camino, con la misma intensidad, ese respeto con la que echa de menos a Varona en la sala de máquinas de ese prodigio social, más allá de lo musical que ha supuesto Sabina en España en los últimos 40 años. Todo es llevadero, nada es para siempre. Y todo, absolutamente todo, sigue en la mochila. Pero es verdad que la pena es intransferible. Yo tengo muchas ganas de ver ese documental porque, además de ver todo lo que hace León de Aranoa y de escuchar todo lo que compone Leiva, sigo los pasos de Sabina por la vida desde hace muchísimos años, a la distancia prudencial, eso sí, del fan. Y esa distancia que además permite la discrepancia abierta. Cuando, por ejemplo, hoy ha dicho aquí, en la cadena SER, que él ya no es tan de izquierdas porque tiene ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando. Hombre, si uno tiene la sensibilidad de izquierdas de la que siempre ha presumido él, sabrá de sobra que si uno tiene ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando hoy, no le queda más remedio que ser más de izquierdas que nunca. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho. Hasta mañana, Javois. Adiós, Aymar, un beso. Hora 25. Con Aymar Bretos. Y con Victoria García, periodista de la sección de Información Internacional de la cadena SER. Vicky, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Qué sabemos a esta hora del supuesto misil ruso, de los restos del misil ruso o lo que sea que haya caído esta noche sobre Polonia matando a 2 personas y que está abriendo una crisis sin precedentes hasta ahora? Te cuento lo oficial primero, si te parece. Han caído 2 misiles en Trzewodow, que es una localidad polaca a unos 10 kilómetros de la línea fronteriza con Ucrania. Es una zona donde solo hay tierras de labranza, no hay bases militares cercas por ningún lado, pero sí pasan las inmediaciones una de las líneas de suministro eléctricas más importantes de la zona. 2 personas, como dices, habrían muerto. El gobierno polaco ha decretado una reunión urgente en la que todavía están y han pedido a los medios que no elucubren con la información, que al terminar darán una versión concreta y real. En Moldavia también han caído restos que han impactado en una central eléctrica, afectando seriamente al suministro energético del este del país. A partir de aquí, te cuento lo que dice la prensa polaca más fiable. Muestran imágenes de un gran cráter y al lado un tractor con un remolque grande reventados, donde irían las 2 personas que habrían fallecido. Muestran imágenes de los restos de uno de los misiles. Dicen que se trataría de un misil serie 5V55 usado con un sistema S-300 de intercepción de misiles. O sea, para los que no entendemos la jerga técnica, podría pertenecer a un misil ucraniano usado para interceptar uno de los misiles rusos que se han lanzado hoy. Acaba de hablar hace unos minutos el ministro lituano. Aymar dice que han conversado con su homólogo polaco y que el polaco le ha dicho que se trataría de misiles rusos. En Moscú está Javier González Cuesta. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. De momento, Javier, Rusia niega que haya lanzado ningún misil sobre Polonia, territorio OTAN, y dice que todo esto es una provocación para que escale la guerra más allá de Ucrania. Sí, el Ministerio de Defensa ruso ha emitido un breve comunicado donde ha acusado a la propia Polonia de inventarse una excusa para empeorar la tensión bélica con la OTAN. Moscú ha asegurado que su ataque de hoy no ha incluido ningún objetivo en la frontera entre Ucrania y Polonia. Y ha subrayado que los fragmentos hallados en la zona no tienen nada que ver con sus armas, con las armas rusas. El Ministerio de Defensa no ha dicho nada más y no ha hecho ningún comentario sobre la oleada de misiles que ha lanzado hoy sobre Ucrania. En otros ataques parecidos, por ejemplo, después de la destrucción del puente de Crimea, se insistió en que sus objetivos eran solo las infraestructuras estratégicas para defender sus ataques masivos. Y, casualidad o no, horas antes de este bombardeo, el secretario del Consejo de Seguridad ruso ordenó mejorar las defensas antiaéreas del distrito central de Rusia. Bueno, Polonia, además de ser un país OTAN, es un país miembro de la Unión Europea y los países de la Unión, los gobiernos de la Unión, están preparando ahora mismo un comunicado de respuesta en un clima de enorme preocupación. Nos contabas antes, Griselda, porque lo de hoy es un salto respecto a todo lo que habíamos visto hasta ahora.
sea incidente, sea accidente o sea un ataque, aquí nadie se atreve a poner nombre a lo que está pasando, pendientes de Polonia, de sus informes y de sus decisiones, porque de ellas depende la reacción comunitaria y más especialmente también la de la Alianza Atlántica, cuyos representantes nacionales están en contacto constante, nos dicen, con el secretario general, y pendientes de una convocatoria, una reunión que sería extraordinaria y que sería mañana, pero que de momento no ha sido convocada. La prudencia se impone a pesar de algunas reacciones en los países bálticos, porque la solidaridad verbal es una cosa y otra muy diferente son las consecuencias si Polonia pide la activación del artículo 7, que es el artículo que rige la solidaridad militar entre aliados, un artículo que a su manera existe entre países europeos, pero que es muy distinto, es otra fórmula más civil y que además nunca se ha ensayado ni se ha activado para casos de emergencia militar. De aquí tanta prudencia que expresa vía Twitter el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, está todavía en Bali y dice que de momento la Unión cierra filas en esta extraña noche con Polonia, pero que se limita a expresar condolencias a las familias de los 2 ciudadanos muertos. La situación es terriblemente preocupante. No se ha vivido una situación parecida, os podéis imaginar, desde la Segunda Guerra Mundial, y si vale para algo, Michel habla en su Twitter de misil o quizás de otra munición como causa de las muertes. En Estados Unidos, un portavoz del Departamento de Estado acaba de reconocer que han visto informes del gobierno polaco y que los consideran increíblemente preocupantes. Es literal. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Sí, buenas noches. El Pentágono asegura que sí, que tiene constancia de estos informes, pero que por ahora no pueden corroborar la información. Y hace unos minutos, en rueda de prensa, ese mismo portavoz hablaba de preocupación. We have seen reports out of Poland. They, of course, are incredibly concerning, and we're working with our partners in the Polish government and our Hemos NATO visto partners los informes, son increíblemente preocupantes y estamos trabajando con el gobierno polaco y los socios europeos para tener más información y analizar qué ha pasado. El Departamento de Defensa insiste en que no quieren especular ante la insistencia de los periodistas en esta rueda de prensa, pero sí que ha lanzado una clara advertencia. Ha recordado que cuando se trata del artículo 5 de la OTAN, el que establece que un ataque contra un país miembro se considera un ataque contra toda la alianza, que Estados Unidos ha sido siempre muy clara y que van a defender cada centímetro de territorio de la OTAN. Pol Morillas, director del CIDOF, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con toda la prudencia, hasta que se aclare qué es exactamente lo que ha caído sobre territorio OTAN, pero ¿qué consecuencias puede tener lo que ha sucedido esta noche en Polonia? La prudencia es lo primero y efectivamente esclarecer la naturaleza de lo que estamos viendo ahora es fundamental para determinar la respuesta a la que los aliados en el marco de la OTAN, pero también los aliados europeos van a hacer. Lo que está claro es que hay un repliegue por parte de todos los aliados de solidaridad hacia Ucrania, como no, pero también hacia Polonia ante lo sucedido y una sensación de que Putin puede estar jugando, como ha hecho anteriormente también, digamos, con herramientas para escalar o desestabilizar el Estado sobre el terreno, que es claramente desfavorable a sus intereses y que viene, recordemos, después de la retirada de Jersón y una sensación generalizada en la guerra de que Ucrania puede efectivamente ya no solo contraatacar, sino recuperar terreno perdido durante los últimos meses de ofensiva. Incluso aunque no sea un ataque deliberado de Rusia contra Polonia, contra territorio OTAN, contra territorio Unión Europea, está jugando Rusia con fuego, lanzando este tipo de misiles, aunque sea sobre territorio ucraniano, pero demasiado cerca de la frontera con la OTAN. Lo que se ha dicho desde el principio es que en ese avispero que es la guerra en Ucrania, los accidentes pueden suceder y precisamente dada la proximidad geográfica con la OTAN de Ucrania, eso fácilmente, de esos accidentes puede haber un mal cálculo de actuación, un accidente que
precisamente genere confusión y sea motivo para Rusia de seguir con su narrativa de que es culpa de la OTAN y de su expansión hacia su área de interés vital lo que motiva su actuación. Es decir, Rusia juega en buena medida con la confusión en esta guerra. Pero lo que sí es importante en este momento es entender que la respuesta vendrá dada por el análisis de lo que ha hecho y por la no voluntad que se ha mostrado hasta ahora por parte de los aliados de no escalar ese conflicto. Precisamente la Unión Europea y la OTAN recurrentemente, y también China últimamente, están optando por que la guerra no escale ni en su dimensión nuclear ni en su dimensión territorial y que sea un conflicto en Ucrania, no regional, no internacional. A ver, tenemos información de última hora. Grisel, primera reacción de la OTAN. Sí, primera reacción de su secretario general, muy light, hay que decirlo, muy suave. Dice que está en contacto permanente con Polonia, que está en consultas sistemáticas entre aliados, es decir, que todavía no ha convocado ninguna reunión para mañana, y añade simplemente condolencias, como ha hecho Michel, el presidente del Consejo, condolencias a los familiares de las víctimas. Señor Morillas, si se hablara de activar el artículo 5 del Tratado de la OTAN, estaríamos ante algo muy serio, que es cuando uno de los países miembros se ve atacado por un tercero, el resto se compromete a actuar inmediatamente en defensa de ese país miembro atacado. Pero hay un artículo, digamos, mucho más suave, que es el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que implicaría unas consultas. El Tratado de la OTAN establece el mecanismo de seguridad colectiva, que significa que un ataque contra uno es considerado un ataque contra todos. ¿Pero qué ataque? Y eso es fundamental leer en la carta. Es un ataque armado. Por lo tanto, con una voluntad, de agredir a un país miembro de la OTAN. Esto, en el caso en el que estamos, no está claro. Si ha sido un accidente, pues por supuesto no. Y si es, digamos, un ataque directo sobre Polonia, entonces habría que probarlo. Entonces, eso es el artículo 5 y, en cambio, el artículo 4 lo que permite es que un país que considere que su seguridad, en este caso Polonia, se ha visto vulnerada, entonces llama a consultas al resto de los estados para determinar el alcance de ese desarrollo y la respuesta, por lo tanto, que los aliados pueden dar. Pero insisto que estos son consultas que se hacen y, sobre todo, que no son automáticas. Es decir, que hay una consulta entre los aliados para determinar la acción. Y eso también con la lógica que decía anteriormente de no precipitarse en la respuesta a este hecho. Mire, pues en esta noche de radio en directo que estamos viviendo acaba de suceder. Polonia acaba de anunciar que estudia invocar el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica, que es ese que dice: las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Polonia, a esta hora, 10 y 24 de la noche, estudia invocar ese artículo 4 del Tratado de la Alianza. Señor Morillas, si finalmente son restos de misiles rusos que el ejército ucraniano ha derribado y han caído en Polonia, ¿cómo se establecen las responsabilidades? Pues en primera instancia lo que hará Ucrania, y ha hecho en buena medida, es pedir el refuerzo de esos sistemas de misiles antiaéreos, de esa defensa que le están proveyendo los aliados occidentales, y por lo tanto legitimará también en buena medida su demanda de continuar muy atentos en la provisión de material militar y de todo tipo para defenderse ante esto. Entonces, si eso efectivamente termina siendo un misil que ha sido derribado por parte de las defensas ucranianas, efectivamente dará razón a Ucrania en que la voluntad de Rusia o el peligro de Rusia es que precisamente no considere solamente esa guerra como algo contenido territorialmente en territorio ucraniano, y entonces estaríamos en otro escenario, pero que, insisto, no es el caso todavía, y Polonia, como bien decía Aimar, ahora mismo está optando por la respuesta más, la primera, que es la de las consultas, y
y el análisis sobre lo sucedido. Señor Morillas, ¿hay que hacer alguna lectura geopolítica de que Rusia esté dando los pasos que ha dado hoy, bombardeando distintas ciudades ucranianas con intensidad además, mientras los líderes de prácticamente medio mundo están en la reunión del G20 en Bali pidiendo que pare la guerra? En primera instancia de debilidad, es decir, de Rusia de manera sistemática desde el 24 de febrero ha ido bombardeando ciudades varias en Ucrania, y cometiendo crímenes de guerra, atacando infraestructuras civiles y demás como mecanismo de desestabilización de Ucrania en todos los frentes. Y por lo tanto, ante un momento en que su operación militar especial, como la llama, no está consiguiendo unos resultados tangibles a su favor, es en el momento en que corre más riesgo de escalar y entonces hay ataques a otras ciudades y se suma efectivamente el contexto internacional. Un contexto que viene marcado ¿por qué? Porque China y Estados Unidos se han reunido, Biden y Xi Jinping, en los márgenes del G20, han acordado mecanismos para estudiar la cooperación en aquellos ámbitos donde sea posible, han acordado que la estabilidad es lo fundamental e incluso el G20 parece estar acordando unas conclusiones en las que, como bien decías, no es tiempo para la guerra. Por lo tanto, el contexto interno en Ucrania está jugando en contra de la campaña de Rusia y el contexto internacional también está jugando en contra de la posición de Rusia en esta guerra. Por lo tanto, es normal, en cierta medida, que Putin, que se ve en estos dos contextos con los mensajes en contra, pues opte por este tipo de escalada local, como hemos visto hoy con los bombardeos. Aquí todos los analistas apuntan a que va a ser fundamental hacia dónde termine cayendo la pelota del apoyo chino. Hoy el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente chino Xi Jinping y le ha pedido que utilice su influencia enorme sobre Rusia, sobre Putin, para mediar en el fin de la guerra. Lo ha explicado así la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado al presidente de China para que utilice su influencia como potencia estabilizadora para que Putin ponga fin a la guerra. También han hablado de la necesidad de cooperar y de buscar soluciones en las consecuencias que esta guerra está teniendo, especialmente en el ámbito de la energía y de la crisis alimentaria. ¿Cómo analizar el papel que está jugando en esta crisis China? China es un jugador fundamental en esta crisis porque es el único socio a ojos del Kremlin que tiene capacidad de incidencia sobre lo que sucede. Y esto en el ámbito nuclear es evidente. China ha hecho muchos esfuerzos, nunca públicos y nunca en primera página de los periódicos, sino más bien diplomacia cautelosa para que esa guerra no escale. ¿Por qué? Porque China en buena medida es una potencia que, aunque no le guste el estado del orden internacional actual y piense que su lugar en el mundo es el del líder y no necesariamente el de seguir el liderazgo de Estados Unidos, es una potencia de orden, es una potencia que no quiere, que el orden internacional actual se desmembre de todas formas, ¿no? Y eso, una confrontación nuclear sería el caso, sin duda. También lo sería una escalada regional del conflicto, una escalada internacional. Y por lo tanto, China ha apaciguado en buena medida esta escalada del conflicto, como también OTAN y Unión Europea tampoco han estado nunca por la labor de que ese conflicto escale. Y entonces lo que hay es muchas potencias internacionales ahora mismo mirando con mucha atención lo que significa la guerra de Ucrania y también lo que pudiese significar otras circunstancias como Taiwán y la evolución de esos sitios calientes del globo, pero tampoco están esas potencias, con un interés claro para que el orden internacional vaya a un grado de confrontación mayor que el que ya estamos viendo, que no es menor tampoco. Paul Morillas, director del CIDOF. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Pendiente efectivamente del teléfono en una noche de turbulenta actualidad, Polonia estudia si invoca o no el artículo 4 de la OTAN ante la muerte de esos dos de sus ciudadanos en territorio polaco por la caída de algo que todavía no está claro qué es. Si es un misil ruso derribado por las defensas ucranianas y que por tanto ha caído sobre suelo OTAN, o si es un fallo de las defensas ucranianas. El portavoz del gobierno polaco acaba de decir que la situación es muy delicada, que está en comunicación con la OTAN, con Estados Unidos. Victoria García.
Dicho que la situación es muy grave y muy delicada. Eso es lo que ha dicho el portavoz del gobierno polaco, que acaba de hablar hace unos minutos y no ha permitido preguntas. Ha sido una intervención de 1 minuto y poco y ha dicho que se ha enviado una delegación uniformada a la zona donde ocurrió el impacto. Estamos verificando si hay motivos para iniciar los procedimientos del artículo 4 del Pacto de la OTAN. Y el presidente polaco ha hablado ya con Stoltenberg, el secretario general atlantista, y están en comunicación con el secretario de Seguridad Nacional norteamericano. Han pedido mucha cautela a los medios y han dicho que la situación es grave y delicada. Este episodio efectivamente tan delicado de las primeras muertes derivadas de la guerra en territorio OTAN, este episodio llega tras un día de intensísimos bombardeos rusos sobre distintos puntos de Ucrania. Estas son las bombas que Rusia ha descargado hoy, por ejemplo, sobre Kiev. De hecho, el alcalde de Kiev estaba en Barcelona hoy cuando se ha enterado de estos bombardeos en su ciudad y durante una entrevista con El País, con Catalunya Radio y con TV3 ha conocido que había muertos en estos bombardeos en su ciudad. Estaba respondiendo a la pregunta de nuestra compañera del diario El País, Clara Banchar, sobre si han previsto un plan de evacuación de la ciudad y en ese momento ha sucedido esto. Tenemos que estar preparados para cada caso y esperamos que no ocurra, pero estar preparados es muy importante en este sentido. Lo siento. Disculpen, señores. Sí, así que tenemos gente que ya ha muerto en el ataque. Está ahora mismo la ciudad en alerta y yo trato de volar de regreso a Kiev inmediatamente. Bueno, pues a la espera de que se aclare qué está sucediendo esta noche exactamente en Polonia y las implicaciones que pueda tener, creo que lo mejor que podemos hacer a esta hora, Marqués, Morillo, Simones, es no especular. Así que si os parece, y a la espera de novedades, vamos a centrarnos en nuestra crónica nacional. 22:36, 21:36 en Canarias, y la parte socialista del gobierno abre la puerta a modificar la ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual, después de que al menos 3 condenados por delitos sexuales hayan conseguido una reducción de sus penas de cárcel en aplicación de esa ley. El PSOE plantea la posibilidad de revisarla y llama a estudiar detenidamente el texto legal que salió del Consejo de Ministros y que aprobó el Congreso. Mariola Lourido, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿En qué términos plantea el PSOE la revisión de esta ley? Bueno, pues la verdad es que a la ley del solo sí es sí le persigue la polémica de principio a fin y este tropiezo es importante tanto que Moncloa ya se plantea cambios. A la vicepresidenta general del PSOE y ministra de Hacienda se le vio preocupada por estos efectos perversos de la ley. María Jesús Montero admite que hay que revisarla porque no se hizo esta ley para que se rebajen las penas a violadores y agresores sexuales. Y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran llevar a menos, no sé cómo decirlo, pero rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar tanto las sentencias para ver en qué cuestiones es en las que se ampara y el propio texto legal. ¿Y qué dicen desde Igualdad ante estas declaraciones? Pues que María Jesús Montero será experta en presupuestos, pero que nadie se plantea revisar o reparar algo que no está dañado. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, la jurista Victoria Rosell, considera que no es un problema de la ley, sino de los jueces y de la justicia machista. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. El problema no es la ley. Siempre hay un margen de aplicación de la ley. El Gobierno hace su trabajo y lo hace muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica, y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo también formándose y aplicando la ley completa tal como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente. Igualdad admite que puede haber rebajas en los delitos más leves, pero afirma que cuando las víctimas son menores las penas son las mismas que antes si hay agravantes como abuso de superioridad, por ejemplo, violencia o intimidación. Por lo tanto, Igualdad dice que esta ley es magnífica, pero en aplicación de esta ley hemos conocido, Mariola, al menos 3 sentencias que rebajan las condenas de los agresores. Sí, hay un caso en el que los jueces le quitan a un profesor que abusó de 3 menores 5 años de cárcel porque, según el auto, se deja sin efecto el abuso sexual continuado al no ser constitutivo de delito con la nueva normativa.
Hay otra resolución que escuece mucho. A un hombre condenado por abusar de su hijastra de 13 años, fue en realidad una felación, le metió el pene en la boca y le hizo tocamientos, le rebajan la pena de 8 a 6 años. Aquí los jueces dicen que le imponen el nuevo mínimo por violación y además la Fiscalía no se opuso. Hay que tener en cuenta además que en la sentencia inicial el padrastro no fue condenado por abuso de autoridad, que sería un agravante. Y luego hay otro caso de otro agresor sexual que consigue una reducción, queremos decir, de 6 a 4 años. A todos se les aplica el principio de retroactividad del artículo 2.2 del Código Penal, favorable al reo cuando se reforma la ley, aun cuando la sentencia sea firme o el acusado esté en prisión, el condenado esté en prisión. Estas 3 reducciones son de la Audiencia de Madrid y puede haber una cascada en los próximos días en el resto de España. Hace un par de semanas la ministra de Igualdad, Irene Montero, decía que no iba a pasar esto de lo que estamos hablando y que ha terminado ocurriendo. Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Algunas sí se ha conocido hasta ahora. Y ante esto, ¿qué dice el Ministerio de Justicia, Pedro Jiménez? Dice Justicia que hay que actuar con prudencia, estudiar cada caso y la respuesta jurídica que han dado los tribunales. En esa fase de estudio se encuentra ahora el departamento de Pilar Llop, que no se pronuncia de momento sobre los agujeros negros de la ley del sí es sí y los posibles efectos que pueda tener en la revisión de condenas ya firmes, a la espera de los próximos pasos que den jueces y fiscales. El objetivo y la intención de Justicia, recalcan estas fuentes, es la de estar siempre del lado de las víctimas. Mariola, el Consejo General del Poder Judicial ya había advertido de que algo así podía pasar. Sí, en un informe muy crítico el año pasado, en el dictamen sobre la ley, ya avisó a Igualdad de que provocaría revisión de penas a la baja. El Consejo Fiscal cuestionó la proporcionalidad de las penas y desde el principio la Asociación de Mujeres Juristas Temis alertó de lo mismo sin éxito, porque el Gobierno no hizo caso. Ángeles Jaime de Pablo. Desde Temis y en todas las fases de tramitación de esta ley advertimos de rebaja en algunas previsiones, en concreto en las penas básicas, tanto de violación a mayores de edad como en la de violación a menores de 16 años. La ley rebaja la pena mínima. La horquilla por violación es ahora de 4 a 12 años de cárcel. Antes era de 6 a 12. Si la víctima es menor, ahora es de 6 a 12 años. Antes era de 8 a 12 de años en prisión. Y ante esta grieta de revisiones, pues la Fiscalía General del Estado está preparando una circular para unificar criterios, aunque fuentes de la institución señalan a la SER que no estará lista inmediatamente. Mariola, gracias, buenas noches. Aquí, hasta luego. Pablo Simón, tu análisis. Bueno, aquí yo creo que hay 2 planos que se entremezclan mucho, pero que merece la pena separarlos para al menos ordenar la discusión, ¿no? Cuando se planteó la ley del sí es sí, lo que se había planteado o se había discutido en su momento era adaptarnos al Convenio de Estambul, que lo que hacía era acabar con la existencia de un escalón entre agresión y abuso sexual, que era justamente lo que provocó la sentencia de la manada, toda la polémica que vivimos, y en ese contexto es finalmente lo que se ha optado, ¿vale? Se ha subsumido todo dentro del mismo tipo penal. Pero ya había juristas, habéis hablado del Consejo General del Poder Judicial, pero yo había tenido la suerte, porque en la Carlos III hay penalistas excelentes, de acudir a seminarios especializados sobre cómo se iba a desarrollar esta ley, que alertaban que tenía una problemática muy peculiar respecto a lo que se llama la atenuación facultativa. ¿Qué significa eso? Que la ley hace o permite el legislador, al no tipificar exactamente cada una de las condiciones que se tiene que aplicar para esto, le da al juez la posibilidad, sin un mecanismo tasado, de decidir cuál es, dentro de la banda de penas posibles, la que va a aplicar al caso. Y por lo tanto, que en esas circunstancias, en el fondo, y era la crítica que se planteaba en estos seminarios, el legislador estaba abdicando de su responsabilidad. Es decir, estaba haciendo que fueran los jueces los que tuvieran una enorme manga ancha a la hora de determinar las penas. Y esto necesariamente se sabía que iba a implicar que aquellos jueces que fueran más garantistas, y habéis hablado del 2.2 del Código Penal, terminaran buscando las horquillas más bajas en toda una cascada de revisiones que se sabía que se iba a producir. Y esto es muy importante recordarlo porque esto se sabía. Y eso yo creo que nos lleva directamente a la segunda cuestión, que es la pata política. Porque cuando uno tiene una situación en la cual se encuentra con una problemática imprevista, lo que tiene que hacer un político es dar explicaciones. Pero cuando una problemática se podía haber anticipado, entonces tiene que asumir responsabilidades.
Y eso se sustancia en política con las dimisiones. Y lo digo de esta manera así de clara y así de contundente por una razón muy fácil. Porque ahora mismo el ala de Igualdad y de Podemos está diciendo que están siendo los jueces los que están aplicando la sentencia de una manera machista para tratar de cubrir el hecho de que la técnica jurídica de esta ley era muy problemática. Y no era la vocación de esta ley, ni mucho menos, el atenuar la carga penal a todos estos casos ahora subsumidos de abuso y de violación. Ante tales tesituras es evidentemente un tiro en el pie para la finalidad del gobierno. Le hace un daño enorme y además, y todavía es peor, se hace desde una perspectiva con cero autocrítica. No ha habido ni un solo comentario de autocrítica, que ha tenido que salir la ministra Montero a decir que la ley a lo mejor hay que corregirla. Y más aún, la mayoría parlamentaria que en el trámite en el Congreso de los Diputados ha colaborado en la elaboración de esta legislación, en ningún momento se paró a pensar, bueno, a lo mejor hay que poner una disposición transitoria o a lo mejor hay que revisar esto porque puede ser problemático, y eso ha pasado por muchos grupos parlamentarios que también lo han visto. Entonces, la cuestión es que incluso aunque corriera ahora el gobierno a corregir esta ley, los recursos ahora se van a producir en cascada y son inevitables. Y podemos encontrarnos con una situación tan paradójica como que este gobierno termine reduciendo las penas a los violadores de la manada. Por la ley del sí es sí. Y de nuevo llevamos a la misma conclusión, ¿no? Que es que uno puede tener las mejores intenciones. Y yo, ojo, desde el primer momento me he manifestado partidario de lo del convenio de Estambul y a ajustar nuestra legislación en consecuencia. Pero los problemas de técnica jurídica pueden terminar generando estos efectos desgraciados e inesperados. Isabel Morillo. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Es verdad que yo creo que en el espíritu de la ley hay un endurecimiento en el texto legal que yo comparto plenamente a la hora de eliminar abuso y convertir todo acto sin consentimiento en una agresión sexual. Yo creo que lo que ocurrió con la manada fue una barbaridad cuando en un primer momento se condenó por abuso, pese a que había un relato de los hechos cruel y despiadado de lo que le había pasado a la víctima. Yo creo que el espíritu de la ley es totalmente positivo, estoy de acuerdo, pero claro, cierto es, y ahí están los hechos. Yo hasta hoy me creía de verdad que todas esas interpretaciones de que iba a haber una cascada de revisiones a la baja y todo esto que nos alertaban expertos ya que decían que la ley estaba mal hecha, que era una chapuza y que iba a haber revisiones a la baja una detrás de otra porque no los jueces iban a estar atados de pies y manos. Yo me creí que eso era una lectura interesada de parte, porque yo he preguntado muchísimo al Ministerio de Igualdad, a otros juristas de verdad que confío en ellos, me decían no hombre, no va a ser así, después cada caso es un mundo, hay agravantes, hay que tener en cuenta muchos condicionantes, esto no es que se va a abrir una puerta, una trampilla por atrás y todo va a entrar. Pero claro, hoy a la vista de la sentencia que hemos conocido con tanto detalle, después hemos conocido que no hay una sino 4, después hemos hablado la redacción, bueno, y todo esto a través de mi compañera Cristina Gallardo, que es una experta increíble, que sabe un montón, con un montón de jueces y vamos a ver, lo que le contaban es que hay jueces que han estado parando que otros compañeros no actúen de oficio con revisiones a la baja, cosa que me parecería increíble, que de oficio se revisara a la baja, pero una vez que te llega un recurso a una condena, tu obligación es cumplir la ley. Y la ley dice lo que dice, la horquilla de penas, en sus penas mínimas, se rebaja en 2 casos. Entonces lo ha explicado perfectamente Mariola, de 4... de 6 a 4 y de 8 a 6. O sea, que se rebaja la horquilla de penas, aunque el texto de la ley sea más duro. Los jueces tienen que actuar. A mí, la explicación del Ministerio ante lo que estamos viendo, de que esto es una conspiración de una justicia patriarcal machista y enrocados en ese discurso que hemos visto que han salido hoy a hacer, no. O sea, yo pido perdón, porque cuando me he manifestado sobre esto he intentado siempre ser muy prudente porque yo no me enteraba bien, era una técnica jurídica muy complicada, nunca me llegaba a fiar del todo, pero yo en mi foro interno de verdad yo creía que esto no iba a ocurrir, porque a mí me habían convencido de que esto era imposible, porque a mí me parece imposible pensar que un Ministerio de Igualdad pase una ley, que llega a un Consejo de Ministros, que se corrige, porque recuerdo que en un primer momento la bronca que hubo, que Margarita Robles se filtró, que había dicho que era una chapuza, hubo una pelea allí dentro increíble, bueno, la ministra de Defensa, que es jueza, la corrigieron, la enmendaron, volvió al Consejo de Ministros, la aprobaron, ha pasado por el Congreso, ha salido del Congreso. O sea que también, Pablo, te digo que cuando se piden responsabilidades,
¿dónde está la responsabilidad? Evidentemente en quien hace la ley, pero no solamente está en el Ministerio de Igualdad. Por eso he comentado también lo de la mayoría parlamentaria. Quiero decir que ha pasado muchos filtros. No estaba diciendo solo igual. Juanma Márquez. Yo creo que la responsabilidad está en el Ministerio de Igualdad, que lleva fabricando leyes durante esta legislatura de una escasa calidad jurídica. El ejemplo de hoy es mayúsculo. Yo creo que la ley trans, que nos enteramos por tu programa, Aimar, que fue repellada o deshilachada una vez que Carmen Calvo salió del gobierno, es otro ejemplo de ello, y lo que ha estado a punto de ocurrir con la reforma del delito de malversación es otro ejemplo de ello. Vamos a ver, en la ley, en las leyes, en el derecho, igual que en la economía, hay efectos perversos, y los cementerios están llenos de buenas voluntades. Aquí yo no dudo de que la intención del gobierno o del Ministerio de Igualdad era castigar más un tipo de delito. Pero hay que hacerlo bien y las leyes tienen que funcionar. Y el artículo que hemos invocado, que en caso de duda el beneficio es para el reo, es de primero de derecho. Porque en España lo hemos vivido muchísimas veces con unas cuantas doctrinas que se han aplicado en el caso de los etarras, donde se cambiaba el delito o había una doctrina y el preso se acogía indudablemente a la regla que más le beneficiara. Eso no es que seamos muy garantistas ni poco garantistas, es que eso es así en cualquier país occidental y democrático. Aquí el problema es que se han fusionado, yo creo que quizás con buena intención, los dos tipos, el de abusos y el de agresión, y se han aumentado las horquillas y la horquilla baja ha bajado. Entonces todas las personas condenadas por abusos sexuales en penas menores, todas van a recurrir. No van a ser 3, 4, van a ser cientos. Porque es normal. Y esto es un error gravísimo. Tanto como dice Pablo, como para que dimita la ministra de... Yo no he dicho necesariamente. Bueno, yo he dicho que se sustancia con de... responsabilidades políticas. Es decir, que evidentemente alguien ha cometido un error muy grave aquí y tiene que pagar de algún tipo de forma. Vamos a ver, yo creo que sí, que tiene que pagar, pero indudablemente lo primero que hay que hacer es deshacer el entuerto, que diríamos. Es que además tiene mal arreglo. Esto tiene... O la ley hay que reformarla con una disposición adicional, que yo ya creo que no se podría hacer. Yo creo que ya esa disposición adicional no cabría, o hay que reformarlo, o hay que ver qué criterio puede aplicar la Fiscalía como una especie de comunicación a todos los fiscales para que se vaya por algún camino. Pero os digo una cosa, el que está encarcelado por un delito y tiene un abogado sabe cómo actuar. Por cierto, el primer abogado que lleva un caso de violación o de abuso, que dijo que iba a haber una merma de la pena, una caída de las penas, fue el abogado de la manada. A los 3 o 4 días de aprobarse la ley. Que quiero preguntar a los que saben. Joaquín Bosch, magistrado penal, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. ¿La ley se podía haber redactado de otra manera para evitar estas revisiones de condenas a la baja a las que estamos asistiendo? Bueno, la ley se podía haber redactado de muchas formas. Mi impresión es que los impulsores de la nueva legislación pensaban que esto no podía pasar porque apostaban por una interpretación del Código Penal que en su aprobación tiene una disposición transitoria que evitaba que pudieran producirse este tipo de revisiones, pero como tema es muy controvertido jurídicamente, hoy en día ahora mismo los foros judiciales están exponiendo todo tipo de opiniones, unos que consideran que las revisiones son obligatorias y otros jueces que consideran lo contrario, lo cual nos demuestra que efectivamente el tema era controvertido jurídicamente. O sea que a la hora de redactar la ley nadie se puso en el peor escenario. Se optó por la interpretación de la disposición transitoria que aprobó el Código Penal, a pesar de que es cierto que ya había juristas, había voces también en el ámbito judicial que consideraban que era aplicable automáticamente la norma en abstracto más favorable que llevaba a las posibles revisiones. Tengo pocas dudas que en los próximos días vamos a acudir a nuevas rebajas de pena. O sea que esto no son 3 casos aislados.
va a haber más. No, en absoluto, porque como comentaba, en el ámbito judicial hay bastantes magistrados y magistradas que consideran que debe aplicarse esta reforma en los términos que se está aplicando, aunque insisto en que hay otras posiciones que piensan lo contrario, y aquí debemos asistir a dos cuestiones que pueden aclarar la cuestión. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado, porque la Fiscalía no está informando en todos los ámbitos del mismo modo, hace falta una instrucción que unifique el criterio de la Fiscalía, y sobre todo lo más importante será que el Tribunal Supremo, espero que sea en los próximos meses, unifique la doctrina sobre esta cuestión y dé una visión jurídica única. En los próximos meses, pero durante estos meses puede haber multitud de casos en los que se rebaje la pena a agresores sexuales usando una ley que pretendía todo lo contrario. Vamos, lo estamos viendo ya, estos son los primeros días después de la entrada en vigor de la reforma. Cada caso es diferente, yo digo por precisar, no es lo mismo el caso del profesor que se ha comentado, que es un caso de un delito contra la libertad sexual de adolescentes de entre 16 y 18 años, que la nueva reforma trata esto de forma distinta, que el caso del padre que habría agredido a la hijastra, digamos, ¿no? A través de una agresión sexual. Cada caso es distinto, no todos tienen la misma regla, pero sí que es cierto que hay una interpretación posible de la reforma que lleva a estas rebajas de pena y algunas puestas en libertad. En todo caso, yo creo que el tema no es tan sencillo como descalificar a la judicatura con que esto es una interpretación machista. Yo creo que el tema es discutible jurídicamente. Sin duda, nuestra judicatura debe hacer autocrítica en muchas cosas. Creo que hace falta incorporar más perspectiva de género. Tenemos precedentes que conocemos perfectamente de resoluciones judiciales muy discutibles que han perjudicado a las víctimas, pero creo que en este caso hay más una cuestión de interpretación jurídica de cuál es la norma más favorable. Joaquín Bosch, magistrado, buenas noches. Buenas noches. Dos cosas muy rápidas. Primera, si estábamos hablando antes de los casos de atenuación facultativa, es decir, que el juez tiene discrecionalidad para ver cuál es la interpretación, la responsabilidad no es del juez, es del legislador. Porque el legislador tiene capacidad para codificar en un sentido o en otro, con mayor o menor precisión, cuál sea la aplicación de una interpretación determinada. Esto yo creo que tiene que ser el punto de partida, es decir, quien tiene que hacer el trabajo es el que legisla. Y segunda cuestión, que es lo que estábamos hablando, no hay que arreglar el entuerto, vale, pero para arreglar el entuerto primero hay que reconocer el problema. Es que la posición que tiene ahora mismo Igualdad es que la ley no tiene ningún problema. Es decir, estamos en esa posición y eso preocupa. Que la nueva ley no pretendía lo que está pasando en algunos casos contados, pero en algunos casos la ley obviamente no pretendía eso. Que sin este cambio de ley, tal y como está planteado, estos agresores sexuales se habrían quedado con la pena que tenían y no habrían obtenido ninguna rebaja, eso también es evidente. ¿Qué departamento jurídico de un ministerio hace una ley que, porque los jueces originales de un caso fueran demasiado laxos o lo que sea, pero una ley que deja un mínimo resquicio para que se rebajen penas a agresores sexuales? Los jueces son tal o cual, han dicho, no, justicia machista, lo que quieras, pero una laguna en la ley permite esas rebajas. ¿O acaso los jueces están prevaricando? Que los jueces podrían haber mantenido la condena sin rebajarla, como defiende Igualdad. Obviamente, los jueces podían haber mantenido la condena sin rebajarla, pero que no tiene medio pase que se rebaje una ley que permita consecuencias que van contra el objeto y la intención de la ley. En el trámite de aprobación de esta ley, como son todos los trámites de aprobación de leyes, y lo digo por aquellas leyes que se quieren aprobar de una manera express y por la gatera, como por ahora vamos a la ley, ahora vamos con ese tema. En ese periodo se reciben informes de varios organismos, y no es por capricho, es simplemente por algo tan sano como contrastar. Y el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley del CSI advertía sobre esto precisamente, y fue despachado de la misma manera. Esto no vale del Consejo General del Poder Judicial, porque estos tipos poco más que son unos hombres de Cromañón y son unos fachas y unos antifeministas. Claro, es que así te vas quedando solo, hasta que terminas pariendo efectivamente una ley que tiene una mala calidad jurídica y que mete a mucha gente en un lío que es muy difícil de salir. Venga, Morillo, brevísimamente.
yo lo único que aprovecha Juanma para meter la ley trans, que sé que esto va a ocurrir, yo no creo que... Es un bodrio jurídico. Vale, venga, sí. Es que es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pues ya está. Pues cuando veamos que ocurra, pues vendré aquí a decir lo mismo que he dicho. Yo bueno, no creo no lo que digo ahora... yo solo, lo dice una ex vicepresidenta del gobierno en este mismo programa. Lo reveló. Dijo, no, la ley que se ha aprobado no es la que yo aprobé. Es que Carmen Calvo no es precisamente objetiva. Yo creo que yo solamente te pido, o sea, yo matizar que yo no comparto en absoluto eso y que tampoco ahora tenemos que decir que todo lo que haga el departamento de Irene Montero es un bodrio. Que he sido bastante clara sobre lo que pienso con lo que ha ocurrido. Creo que he sido honesta, pero bueno, que me hace gracia que ahora aprovechemos para decir que la ley trans y además ya también metemos el delito de malversación, no lo veo. Bueno, pero vamos a ver, Isabel. ¿Qué tiene que ver? Venga, vamos a verlo ahora, No, nada más, digo, tiene que ver que sale del mismo ministerio de la misma persona y con una marcada ideología y con un rechazo de todo el que no piense de la misma manera que ella, claro que tiene que ver. El delito de malversación del Ministerio de Igualdad no sale, Márquez. ¿Qué tiene que ver? Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Pues para enfrentarnos a una situación parecida a la de hoy, es decir, en general ambiente fresco, suave en el Mediterráneo, que es donde más sol hará, cálido en Canarias, con máximas alrededor de los 30 grados. También hay que destacar que muchas nubes, pero poca agua es la que esperamos en la mayor parte del país, con 2 excepciones. La próxima madrugada va a llover con intensidad en la mitad sur de la península, especialmente en el interior de Andalucía, y a lo largo de mañana también mucha atención en Galicia, especialmente en las Rías Baixas, donde a ratos la lluvia caerá de manera torrencial. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Y protagonistas potentes esta noche en el larguero. Yago de Vega, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Y vamos a hablar evidentemente de la selección española. Descontamos los días para el arranque del Mundial. La selección que ya está en Jordania, el jueves último amistoso, y después viaje a Qatar, donde debutamos el día 23 contra Costa Rica. Vamos a hablar con Juan Carlos Unzué. Ya sabes que hablar con Unzué siempre, en cualquier momento siempre está bien, pero como es una persona que además conoce muy bien a Luis Enrique, le vamos a preguntar un poquito también por cómo está el seleccionador español antes del arranque del Mundial. Rafa Nadal ha caído eliminado en la Copa de Maestros, no va a poder luchar por el título. Esto asegura el número 1 de Carlos Alcaraz de aquí a final de temporada. Y también vamos a estar en Polonia. Después de todo lo que ha sucedido, después de esos 2 misiles que han caído, vamos a hablar con Talan Dusevayev, un histórico de la selección española de balonmano, que vive allí desde 2016, para que nos cuente un poco cómo está la situación por ahí. Venga, te escuchamos en media, Yago. Hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. El problemón de los efectos no deseados de la ley del sí es sí se le plantea al gobierno cuando el Ejecutivo estaba tratando de capear la ofensiva de la derecha, de la oposición, por la reforma del delito de sedición y la posible reforma también del de malversación. Hoy el gobierno ha intentado desvincularse de ese posible cambio en el delito de malversación, como pide Esquerra, pero el PP lo da por hecho y esta tarde lo ha utilizado para elevar la presión sobre el gobierno en la sesión de control en el Senado. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Y en el gobierno, por mucho que se lo pregunten. ¿El Partido Socialista se compromete a no aceptar enmiendas que abaraten el delito de malversación? ¿Sí o no? Parece que tienen claro que hoy no toca aclarar nada. Bueno, el texto que sale del gobierno es conocido y no se incorpora la malversación. El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles. No conocemos texto, si es que lo va a haber, de esas futuras enmiendas, si es que las va a haber. Insisto, el gobierno, cuando se presenten las enmiendas, dará su posición y su opinión y no va a especular con ninguna otra cuestión porque no tiene sentido. Y si el gobierno no habla, Aimar, lo hace Esquerra, que ya tiene listo el bisturí. Creo que hay que ser quirúrgico. Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición. Y nosotros, evidentemente, no somos sospechosos de querer blanquear ninguna corruptela. El caso es que el resto de socios parlamentarios no tienen tan claro cómo operar. El delito de malversación tiene aristas y cuando tengamos una propuesta por escrito la estudiaremos con mucho cuidado. Que se habrá de abordar con mucha cautela para que no se acaben beneficiando presuntos defraudadores de dinero público. Dudas de Echenique o Baldoví, el gobierno de momento despeja el tema así. ¿Cataluña y España están mejor en 2017 o ahora? Señor Maroto, me pregunto yo, ¿quiere usted volver atrás? ¿Quiere usted volver a 2017? Una última pregunta a ustedes que no contestan. ¿Estamos mejor o peor que en 2017? Repetición que le ha sentado regular, digamos regular, al Partido Popular. Nos van a repetir 1000 veces que esto es para mejorar la convivencia de los que viven
en Cataluña, cuando todos sabemos que es solo para mejorar la permanencia del que vive en la Moncloa. Y en ausencia del que vive en Moncloa, del presidente Sánchez, ha respondido elevando el voltaje su mano derecha, Félix Bolaños. Nos dejaron con una gestión de Cataluña nefasta, catastrófica, incompetente. ¿Y saben quiénes están en contra de este proceso que estamos haciendo de diálogo, de entendimiento, de buscar soluciones? Pues están en contra los separatistas, el señor Puigdemont, y los separadores, es decir, el Partido Popular, los mismos que gobernaban en 2017. Así que ya habéis escuchado, sobre reformar la malversación, el gobierno de momento deja la puerta abierta, pero nadie sabe qué nos vamos a encontrar tras esa puerta. Gracias, Junquera. Bueno, pues esa puerta abierta a rebajar el delito de malversación, incluso aunque fuera o afectara solo a quienes no se han lucrado con ese dinero malversado, esa puerta abierta ha puesto los pelos de punta a muchos juristas, empezando por los fiscales anticorrupción. Miguel Ángel Campos. Buenas noches. Todos los fiscales anticorrupción coinciden. El delito de malversación es clave en prácticamente todos los procesos de corrupción política que se han seguido hasta la fecha, porque es el más fácil de demostrar y muchas veces el único demostrable, al existir unos presupuestos y cuentas anuales cuyo desvío permite seguir el rastro del dinero y probar la ilegalidad. El resto, como el cohecho o el tráfico de influencias, necesitan casi siempre de la pistola humeante. Son muy difíciles de probar. Los fiscales recalcan que la malversación no solo no tiene una penalidad excesiva, sino que ya fue atenuada con la incorporación del artículo 434, que permite rebajar hasta en 2 grados la condena si el infractor colabora o devuelve el dinero. Consideran intolerable una rebaja o distinguir si el dinero acaba en el bolsillo del delincuente o no. Recuerdan que en la mayoría de casos el delincuente no desvía directamente el dinero a su propio bolsillo, sino a un testaferro o empresa que o bien se lo guarda o le paga una comisión en negro muy difícil de rastrear. En su opinión, no importa tanto dónde vaya el dinero, sino el dinero público en sí mismo, patrimonio de todos, cuya gestión confiamos a políticos y funcionarios a quienes la amenaza de la malversación puede desalentar. Los fiscales anticorrupción añaden que tanto el Consejo de Europa como el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, han instado en reiteradas ocasiones a España a profundizar en la lucha contra la corrupción. Resulta chocante, dicen, que supriman la sedición amparándose en la homologación con Europa y que no sigan su consejo en cuanto a la malversación se refiere. Gracias, Campos. Isabel Morillo, tu análisis. Yo creo que el gobierno va a tener muy difícil explicar que añada a la supresión de sedición la reforma de malversación. No lo veo, por mucho que la enmienda que presente Esquerra sea quirúrgica, como ya ha dicho Rufián, y como ayer ya trasladaba pues el núcleo duro del gobierno, advirtiendo que no sería manga ancha para todos los condenados por corrupción, pero lo veo difícil, de verdad. Es que creo que es una reforma intragable, no tiene nada que ver con sedición y además les perjudicaría mucho a la hora de intentar hacer pedagogía del tema de sedición y de Cataluña sumar malversación. Y después discrepo en una cosa, o sea, sí creo que malversación es verdad que puede ser, según nuestro Código Penal actual, después de la reforma de 2015, y por eso Griñán va a entrar en la cárcel, no un lucro directo, o sea, que no se beneficie directamente el que prevarique con dinero público, se lo meta en su bolsillo, pero yo creo que eso no es lo mismo, para mí no puede ser equiparable. Decía el compañero Miguel Ángel, bueno, es que es muy difícil explicar muchas veces porque no se meten directamente el dinero en el bolsillo, sino que hay un desvío indirecto a través de un testaferro, sociedades pantalla, después le pagan una comisión, no es tan fácil seguir el rastro del dinero y entonces, bueno, sí, pero yo creo que hay una diferencia. O sea, por mucho que tú utilices testaferro y sociedades pantalla y no te metas directamente el dinero en el bolsillo, quien al final obtenga un beneficio personal y se lucre, no, para mí no es igual. Te pongo un ejemplo, Morillo. Jorge Fernández Díaz, procesado por la Kitchen, por una operación gravísima. Claro, él, si malversó, si los jueces decretan que malversó, no lo hizo para lucrarse. Claro, es que Pero para mí es que no es lo mismo que si se hubiera metido millones de euros en una cuenta en Panamá y estuviera pegándose la vida padre, sinceramente. Lo hizo para sabotear a la justicia española, no sé qué es peor. Vamos a ver, no es lo mismo que en el actual Código Penal, tampoco viene que sea lo mismo, es que hemos entrado en un debate un poco absurdo. La malversación de fondo
está agravada si encima hay un enriquecimiento personal, está en el Código Penal. Otra cosa es que consideremos que la malversación de fondos, en el sentido de que es utilizar un presupuesto público para lo que no sea legislado, sea o no sea delito. Es un delito. Si yo mañana recibo unos fondos de la Unión Europea para luchar contra el COVID y en vez de hacer eso compro máquinas para tratamiento oncológico, estoy malversando. Y ese delito tiene que existir. Y además existe con diversos grados. Por lo tanto, ese delito no se puede cambiar. Y es un debate, yo creo que es una equivocación o un debate confuso. Eso es decir, que tiene que distinguir entre si se lo apropia él o no se lo apropia. Pues claro que está. Es que en el código está puesto. Se distingue por la gravedad de la pena que se impone. Hay grados, claro, la gravedad de la pena, si además hay cohechos, si cuánto dinero es el que se ha malversado, si son 4.000, 50.000 o 2 millones de euros. Es decir, que en el Código Penal existe. Aquí tampoco podemos ser tan ingenuos. Estamos tratando, o el gobierno o Esquerra Republicana está tratando de evitar los casos que quedan del proceso, cuyas personas van a ser acusadas por malversación, por utilizar un dinero público para organizar un referéndum o para llevar a Cataluña a la independencia. Pablo Simón. De eso es lo que estamos hablando. Sí, claro, pero que evidentemente luego tiene efectos en cascada. Es decir, hablábamos antes del informe del Greco del Consejo de Europa. El Consejo de Europa y el Greco en concreto lleva detrás de nosotros para que acabemos de una vez de tramitar la ley de denunciantes de corrupción desde que se empezó a discutir de este tema como poco en 2012. Está, con perdón, muerta del asco porque se están alargando los trámites de enmiendas en el Congreso de los Diputados sin edie para intentar que casi caduque la legislatura sin aprobarla. Y en un contexto en el que tenemos todavía reformas anticorrupción pendientes, de verdad el gobierno, más allá de la cuestión específica del tema catalán, piensa plantear en algún tipo de debate el que se puedan reducir las penas porque lo que es latrocinio público, es que me da igual los agravantes, lo que estáis comentando, pero el caudal público, o sea, lo estamos perdiendo, es decir, es dinero de los contribuyentes de los españoles que se va para fines que no están tipificados o establecidos en la ley. Es que eso se tiene que sancionar y las penas, incluso lo que se podría plantear es casi antes un refuerzo que una reducción. Y otra cosa distinta es cuáles sean las consideraciones políticas que tenga el gobierno. Pero es que para eso ya tiene otros mecanismos como es el indulto. Es decir, se suponía que la finalidad política de los indultos era generar una desinflamación del conflicto catalán. Vale, bien, es de acuerdo. Pero si empezamos a modificar el Código Penal para tratar de desandar todo ese camino, va a ocurrir lo mismo que con la sedición. A lo mejor terminamos metiendo actividades de protesta dentro de los nuevos disturbios públicos que se quiere codificar de acuerdo a la reforma del PSOE. Y empezamos a ver que le meten penas de cárcel a ocupas. Es decir, podemos terminar viendo ese tipo de cosas. O sea, vamos a ver si se piensa un poco con más tino el que esto no puede ser una reforma corriendo y rápido de algo que tiene implicaciones para un montón de delitos. Es que yo creo, Pablo, que aquí el gobierno ha contado con argumentos para los pasos anteriores. Tenía argumentos políticos para conceder los indultos. Y yo creo que efectivamente se ha notado en la convivencia en Cataluña. El gobierno hace uso de una medida de gracia a la que tiene derecho y asume un coste político. Perfecto, lo hizo. Ahora suprime el delito de sedición. Es un poco más dudoso, pero es verdad que desde la Unión Europea le estaban dando al Estado español ciertos avisos sobre ese delito. Bueno, hay un argumento, asume el coste político y venga, y se cambia. Y ahora ya por la gatera ya intentamos ya quitar lo último, que es la malversación, ya simplemente para evitar que se produzcan los juicios que quedan pendientes. Yo creo que el propio gobierno se ha dado cuenta que no puede entrar por eso. Es más, cuando Rufián ha dicho hoy que hay que actuar con cirugía, que hacer quirúrgico. Lo que venía a decir era que solo en el caso de organización de referéndum que no estén aprobados por la ley, eso no se considere malversación. Morillo. Mira, me has preguntado lo de Jorge Fernández Díaz, me ha dejado así un poco rayado. Te voy a decir una cosa, él era ministro de Interior y decidía sobre los fondos de Interior y repartió los fondos reservados de su departamento. Pero no se llevó ni un euro, eso no vale, está en si no se llevó ni un
duro, muy bien. ¿Quién era el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda en ese momento que presupuestó esos fondos reservados? ¿Quién presupuestaba los fondos reservados? Es que en el caso de los ERE estamos hablando de cosas muy distintas. Estamos hablando de áreas de Hacienda y de innovación que no ejecutaban las partidas parlamentarias, sino que las metían en un presupuesto que aprobaba el Parlamento. Es que no es igual. Hablando del caso de los ERE, hoy la audiencia de Sevilla ha decidido que Griñán y el resto de los condenados por malversación en ese caso sí tienen que entrar ya en la cárcel. Les da 10 días para hacerlo sin esperar a que el gobierno decida si los indulta o no. Carlos García Castaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Abogado y experto en derecho penitenciario. Señor García Castaño, ahora mismo tiene Griñán tienen él y el resto de condenados alguna forma factible de evitar entrar entre rejas. Bueno, en principio están requeridos por el tribunal, entonces, salvo que se produjera un indulto exprés, que lo evitara, pero no parece que sea el caso. Tendrá que entrar en prisión, tendrá que entrar de una u otra forma. Lo que se está planteando ahora es la posibilidad del tercer grado, y en estos momentos, instituciones penitenciarias, la Secretaría General tiene 2 circulares para manejar la situación del tercer grado. En realidad, una sola, la 9/2007, que es la que regula la clasificación, pero desde el 2020 hay otra circular que permite el acceso directo a un centro de inserción social. No parece que, es decir, evitarías la entrada en un centro ordinario. No parece que está fuera posible aplicárselo, en este caso, a estos penados, porque exige que la pena al menos sea de menos de 5 años. Y no es el caso. El resto de las variables que exige esa instrucción sí que las podrían cumplir, porque habla de que los hechos hayan sucedido hace más de 3 años, que tengan una buena integración social, apoyo familiar, ingreso voluntario, primariedad delictiva o penitenciaria, más bien la penitenciaria, es decir, que no hayan entrado nunca en prisión, baja prisionización, es decir, cumplirían todos estos requisitos, salvo lo de los 5 años, que para el caso de que entren en un centro ordinario, pues pasarían al proceso de clasificación y nada obstaría a que les clasificaran inicialmente en primer grado de forma más o menos inmediata. En tercer grado. Sí. O sea, legalmente sería factible. Con el derecho penitenciario en la mano, Griñán podría obtener el tercer grado nada más entrar en la cárcel. Griñán y los otros. Claro. Y el resto, o sea, es que parece que estamos hablando de una persona sola, porque parece que tiene menos connotaciones de reproche, o por lo menos... No, hablamos de él porque fue presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PSOE. Sí, pero que de alguna forma es él o los demás, perfectamente, porque la única posibilidad que habría que no pudieran entrar, o sea, que no podrían ser clasificados en tercer grado, sería que se les hubiera aplicado el periodo de seguridad, que para este delito, si el juez hubiera aplicado en sentencia el periodo de seguridad, pues ocurriría que hasta que no cumpliesen la mitad de la condena no podrían progresar al tercer grado. No es el caso, y por lo tanto no hay ningún elemento que impida, por lo menos yo no lo veo, que impida la clasificación. Es decir, siempre que la Junta de Tratamiento, los equipos técnicos de la prisión hagan las valoraciones oportunas y consideren que las variables aplicables a la clasificación son favorables en el caso de estos penados, pues perfectamente podrían acceder a una primera clasificación en tercer grado. Señor García Castaño, abogado, experto en derecho penitenciario, gracias, buenas noches. Vale, buenas noches. Brevísimamente, fugaz, Marqués y Morillo. Bueno, yo creo que todo indica de que van a entrar en prisión la próxima semana, la siguiente, y que una vez dentro, pues efectivamente yo creo que tienen algunas vías para mitigar la pena o para salir pronto o en un tercer grado. Una de ellas es el indulto, que todavía está pendiente. Otro es el recurso ante el Constitucional. En ese sentido tienen una sentencia donde 2 juezas valoraron que no había delito de malversación de fondos. Breve, Marqués. Y el tercer grado. Vamos. Morillo.
van a entrar en la cárcel, no hay ninguna duda. Además, fuentes próximas a Griñán dicen que es lo mejor ya casi que le puede pasar para acabar con este sufrimiento. Han sido meses muy complicados desde que antes de verano se conoció el sentido de la sentencia del Supremo sin conocer el fondo de la sentencia. Llegaba a este punto lo que te trasladan personas muy cercanas a Griñán o de su entorno más cercano es que ya está, cuanto antes mejor, y intentarán el tercer grado y punto. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El sello del PCE. Hubo un día en este país, en esta democracia, hace ya casi medio siglo, en que Dolores Ibarruri y Rafael Alberti, ambos militantes comunistas, compartieron la mesa del Congreso con diputados de la derecha y el centro. Fue emocionante verlos juntos en el primer Parlamento democrático. Hubo un día en este país, en esta democracia, en que Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento, y Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, se abrazaron a la vista de todos como símbolo de la reconciliación. Nos tranquilizaron. Ahora, a una jueza se le ha ocurrido suspender cautelarmente la emisión de un sello de correos con una hoz y un martillo conmemorativo del centenario del PCE. La jueza ha atendido a la demanda de un grupo autotitulado Abogados Cristianos que denuncia la exaltación de un partido que cometió crímenes. Pero la historia de los comunistas de este país está llena de militantes que se sacrificaron y dieron sus vidas por las libertades perdidas. Además, el PCE fue el primer partido que reivindicó la reconciliación y pactó para que se firmase la Constitución. Quizá hubiera que volver a escribir cartas y postales y remitirlas con el sello citado, como señal de protesta ante tal barbaridad. Punto y 25. Y antes de abrir el larguero esta noche con Yago de Vega, vamos a actualizar lo último que sabemos sobre lo que ha ocurrido esta noche en Polonia, la muerte de 2 personas en una explosión que a esta hora no está claro si la ha provocado un misil ruso dirigido contra territorio OTAN, que este sería el peor de los escenarios, en principio se descarta porque Rusia lo niega, si ha sido los restos de un misil ruso interceptado y destrozado por los escudos ucranianos que han caído sobre Polonia, o si ha sido un fallo en el escudo antidefensa ucraniano. Cuenta la agencia Reuters, y esta es la última hora, que mañana mismo los embajadores de la OTAN se van a reunir a petición de Polonia, que ha invocado ya el artículo 4 de la alianza. Victoria García, buenas noches. Aymar, buenas noches de nuevo. Ese artículo 4 hace referencia a llevar a cabo consultas con todos los miembros de la alianza para elaborar una respuesta conjunta ante un ataque. Bien, mañana se reúnen, pero la reunión sobre todo, según han dicho 2 diplomáticos europeos, es actuar con mucha precaución, pero sobre todo verificar cómo ocurrieron los hechos exactamente, porque como tú decías al principio, aún no está nada claro. Victoria, gracias, buenas noches. Buenas noches. Venga, lo dejamos aquí. Pablo Simón, Juanma Márquez, Isabel Morillo, ha sido un placer. Buenas noches. Venga, buenas noches. Descansen, señores, hasta mañana. Hora 25, con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.